Estrenando el Zoom de Costumbres Argentinas, lo tenemos al señor Eduardo Carbí desde Inglaterra, charlando con nosotros, esta vez aquí en vivo, no telefónica como lo hemos hecho otras veces. Eduardo, muy buenas noches, bienvenido a Costumbres Argentinas y bueno, con esta nueva modalidad que nos permite esta pandemia que aqueja a todo el mundo. Hola, ¿cómo están todos? Un saludo muy grande para todos los oyentes de Costumbres Argentinas, muy bien, gracias a Dios. Así es, acá estamos, en otro emprendimiento, presentando de nuevo material que terminamos hace muy poquito y muy orgullosos. Se estrena justamente hoy viernes este nuevo trabajo de graffiti. Bueno, contanos cómo fue el trabajo, cómo fue la edición. Sabemos que el año pasado, lamentablemente, debido a la pandemia, no se pudo hacer la presentación que tenían pensados hacer. Sí. Todo listo para venir todo aquí a la Argentina, bueno, y tuvo que cancelar esa gira que tenías que hacer vos y bueno, esas presentaciones de graffiti aquí en nuestra ciudad. Contanos cómo sí. Fue después de eso todo este trabajo que están presentando, este infinito que están presentando en el día de hoy. Bueno, viste, todo este tema de la pandemia fue y sigue siendo completamente impredecible. El año pasado precisamente hicimos Graffiti 3 junto con Ariel, compusimos 14 canciones nuevas, bueno, en una de las cuales canta también como invitado Miguel Mateos en el tema Para Mí. Y lo hicimos precisamente porque vimos que teníamos un montón de tiempo por delante como para poder aprovechar, ¿no? Ya dado que yo estaba acá, no estaba viajando a la Argentina y él estaba con todas sus giras con Miguel Mateos canceladas. Y así fue que de a poquito empezamos con un tema, 2 y 3, cuando nos quisimos acordar teníamos todo un álbum. Este año nos fue muy diferente, por supuesto ya teníamos la experiencia de lo que habíamos hecho el año pasado y eso nos ayudó muchísimo porque grabar un álbum a la distancia no es tan fácil como parece, pero bueno, lo bueno es que también la beta creativa seguía ahí, seguía presente y de alguna manera el proceso creativo no se interrumpió, entonces continuamos un poco con el desarrollo de ideas y de conceptos que teníamos en mente sin pensar demasiado en qué dirección para qué dirección llevarlo y dejamos que en ese sentido fluya lo más naturalmente posible y de nuevo empezamos con un tema, después otro y así sucesivamente. Cuando nos quisimos acordar teníamos material como para hacer un álbum doble, por eso Infinito, este álbum nuevo se divide en dos, es una versión platino y la otra de oro de Infinito que tiene 7 temas cada uno y la verdad muy orgulloso no solamente con el resultado y la calidad del material, sino también de alguna manera con el desarrollo de cómo este material se fue presentando a lo largo de los meses. Fueron muchos meses de trabajo, 6-7 meses de trabajo ininterrumpido desde mi estudio acá en Londres, bueno, Ariel desde su estudio en Buenos Aires y después hicimos toda la masterización y la mezcla gracias a Gustavo Sacchetti en su estudio en Cancún, México. ¿Cómo fue hacer eso, digamos? Porque ¿cómo hacían para ensayar? ¿Cómo, con la diferencia que hay en el Zoom? ¿Cómo fue todo ese armado? Que es bastante jodido. Una nueva forma que tuvieron que hacer muchos músicos, muchos artistas, tuvieron que adaptarse, formarse a todo esto. Sí, tal cual. Mirá, el proceso, por eso decía que el hecho de haber hecho el material el año pasado con Graffiti 3 nos sirvió mucho como entrenamiento para trabajar con esta nueva modalidad de grabar sin estar dentro de un estudio de grabación físicamente, ¿no? Algo que el músico históricamente está acostumbrado a hacer, es decir, ensayar los temas, después ir a un estudio de grabación y por supuesto en un estudio de grabación hacer las tomas de voces y de instrumentos y demás. En este caso fue virtual porque estábamos a la distancia. Nuestra modalidad de trabajo es bastante inusual. Ariel trabaja sobre la parte armónica de las canciones y me envía a mí los archivos de la parte armónica de una idea que él le parece que podemos desarrollar. Y sobre esa estructura básica nosotros empezamos a tirar ideas, por supuesto. Es un ida y vuelta constante, por eso es tan importante la química, en este caso entre Ariel y yo, como para poder llevar esto de un punto a otro punto. Y cuando más o menos vemos que tiene un formato que los dos estamos conformes, yo empiezo a trabajar sobre la parte
de la melodía de la canción, es decir, cuál va a ser la melodía sobre la cual yo voy a después componer la letra. Y bueno, y así hacemos trabajos sobre la parte armónica que él me envía a mí. Sobre esos archivos yo trabajo la línea melódica, escribo por supuesto la letra de las canciones y se la reenvío a él para que a su vez hagamos ese ping-pong de ideas de qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos parece que podemos cambiar y demás. Lo bueno de trabajar de esta manera es que no tenés la presión de estar dentro de un estudio de grabación, en donde tenés una hora que es carísima y etcétera. Entonces podés tener la libertad de hacerlo desde tu casa y poder ir cambiando y probando cosas que prácticamente te diría es imposible hacer, es inviable hacer en un estudio, dentro del contexto de un estudio, con un técnico sentado esperando, donde tenés que hacer las tomas medianamente rápido y tratar de hacerlas lo mejor posible. Acá pudimos probar muchas ideas y salirnos un poco del esquema de la manera de trabajar habitual y poder explorar otras cosas que nunca hubiéramos explorado en otras circunstancias y así fuimos armando tema por tema como si fuera un pequeño rompecabezas, en donde desde una parte armónica se suma la parte melódica y así sucesivamente y después se van haciendo los retoques finos, ¿no es cierto? Y después todo eso fue a México donde se hizo toda la edición. Claro, Gustavo Sacchetti, íntimo amigo nuestro, ex tecladista de Vilma Palma, que vive en Cancún, en México, que tiene un estudio que ha ganado Grammys y demás, donde ha grabado gente como Alejandro Sanz y demás. Tiene un estudio increíble en Cancún. Y lo que hacíamos nosotros es, una vez que teníamos el material terminado, le enviábamos a Gustavo todas las sesiones de ese material grabado digitalmente a México para que él pudiera desde allá reabrir las sesiones digitalmente y poder hacer la mezcla y el masterizado de cada uno de los temas. Por supuesto, esto que yo te estoy contando muy rápidamente es un proceso lento que lleva muchísimas horas de trabajo y es un proceso en donde a su vez era un ida y vuelta, es decir, Gustavo, por ejemplo, hacía mezclas, nos mandaba las mezclas a nosotros para que escuchásemos y dijéramos si nos parecía que estaba bien o si faltaba algo, etcétera, etcétera, que queríamos cambiar algo. Es un proceso muy arduo, de mucho trabajo y mucha dedicación y de muchas horas invertidas, desde el lado de Ariel, con toda la parte de construir la parte armónica de todos los temas. Vos pensás que Ariel tocó las guitarras, tocó los bajos, en algunos temas toca los teclados, es decir, grabó prácticamente todos los instrumentos él. Yo después grabando las voces, los coros y demás, y bueno, en el estadio final, Gustavo Sacchetti haciendo la parte de masterización. Es decir, la pandemia no los afectó en lo más mínimo a ustedes, laburaron peor que si no hubiese estado en pandemia. La pandemia te afecta, por supuesto que te afecta, pero en nuestro caso logramos encontrar la fórmula mágica de revertir una situación tan pasiva y tan frustrante como es la pandemia de no poder viajar y no poder ir a ver a tu familia y a tus seres queridos y demás en algo productivo, ¿no es cierto? De encontrarle un poquito el agujero al mate, si se quiere, de cómo convertir una situación tan negativa en algo positivo. Y aparte tener la suerte y la dicha de haber podido tener la beta creativa presente, porque como bien te decía, vos podés tener todo el tiempo del mundo y todos los aparatos del mundo, pero si no estás inspirado como para poder componer, no es tan sencillo sentarte frente a una guitarra o frente a un teclado o frente a un micrófono y componer y grabar 14 canciones. No es tan fácil como parece. Así que hay una combinación de trabajo muy pero muy intenso y muy meticuloso, combinado por supuesto con la suerte de esta química que existe entre Ariel y yo y de que la beta creativa siguió intacta y seguimos componiendo tema tras tema tras tema, ¿no? Es un graffiti distinto al que estamos a los dos primeros discos, con el cual nos conocemos aquí en Rosario, salieron de aquí desde el barrio, estamos aquí en la zona oeste de Rosario. Es algo distinto a lo que estamos acostumbrados al graffiti, es algo nuevo, me parece, el estilo, la música, no es tan graffiti, me da esa sensación. Es un graffiti más maduro, es un graffiti, claro, es un graffiti que tiene
o que mejor dicho refleja el paso del tiempo. Yo creo que en cualquier grupo o cualquier artista que vos escuches material que compuso en sus orígenes y que compuso 20 o 30 años después, vas a escuchar esa evolución, ¿no es cierto? Tiene que ver con una evolución no solamente artística, sino también personal, es decir, no somos los mismos chicos de 20 años de la década del 80, influenciados por determinado tipo de música de esa época y con el tipo de experiencia que teníamos en esa época. Pasaron 30 y pico de años, entonces hay otro tipo de vivencias personales que creo que también se reflejan de alguna manera en las letras, y hay otro tipo de vivencia en lo profesional, es decir, cada uno de nosotros profesionalmente ha atravesado un montón de cosas, son muchos años que uno después termina volcando de alguna manera en lo que hace, y sería medio redundante hacer un poco más de lo mismo de lo que uno ya hizo hace 35 años atrás. No porque nos hayamos propuesto hacer algo completamente distinto, sino porque esto es lo que nosotros artísticamente reflejamos 35 años después de haber hecho Exhibición Condicionada. ¿Qué particularidad tiene este nuevo disco? Sabemos que hay algunos invitados también. Sí, en el disco anterior, como te decía, tuvimos la suerte, el gusto de compartir un tema con Miguel Mateos, el tema Para Mí, y en este nuevo álbum Infinito, la participación también muy querida de Richard Coleman, ex guitarrista de Cerati, ex Soda Stereo, Siete Delfines y demás. No voy ahora a descubrir la trayectoria de Richard, en un tema que se llama ¿Quién? Y me parece también que le agregó muchísimo color a ese tema, el contraste vocal entre Richard y mi tipo de tonalidad de voz. Me parece que quedó muy bonito en esta canción, sobre todo porque él es un cantante muy expresivo también, y me parece que fue una colaboración muy interesante y muy generosa de su parte, que nosotros estamos sumamente agradecidos, ¿no? Hay 2 discos, platino y oro, me decías, que hablan un poco más o menos cada disco, los temas, las letras, en qué están basadas, en qué están inspirados en esos discos, en esas letras. Yo creo que las letras siempre, por lo menos de mi parte, que he escrito la letra de todos los temas de la banda a lo largo de todos estos años, siempre he seguido más o menos la misma línea. Yo no soy una persona que escriba sobre fantasía, por lo general escribo sobre las realidades que nos toca vivir, no necesariamente porque sean autobiográficas las letras, pero puede ser que haya partes que sí, pero sí creo que reflejan el momento que yo estoy viviendo, el momento que vive la gente que está alrededor mío, y el lugar y demás. Entonces, en todas las letras, desde la vieja época cuando escribía, por ejemplo, Cansado de retroceder o Algo hay que mover y cosas por el estilo, hasta 35 años después, escribiendo sobre las realidades de lo que estamos viviendo, sobre todo en una época que nos ha tocado vivir, por un lado sumamente atípica, porque esto nunca nos pasó antes, y al mismo tiempo desafiante, ¿no? Es decir, ha sido un desafío muy grande para todos, aprender a vivir con nosotros mismos dentro de nuestras casas, durante meses sin poder salir, teniendo la incertidumbre de no saber un poco lo que iba a pasar, viendo lo que pasaba en el contexto mundial, con tanta gente que la pasó tan mal, muchos de los cuales ya no están, muchos de los cuales son gente conocida nuestra o allegados o familiares. Y yo creo que de alguna manera las letras, en mayor o menor medida, hablan un poco de todo eso, ¿no? Es una suerte de reflejo de lo que nos pasa. Si me pasa a mí y le pasa al contexto de mi entorno, supongo que es porque le está pasando de alguna manera por propiedad transitiva al resto de la gente, ¿no? Eduardo, ¿cómo está la situación ahora allá en Inglaterra? Acá llegaron rumores que había la libertad de andar sin barbijo, ¿se volvió nuevamente a eso? ¿Cómo está todo? No, sí, se ha flexibilizado todo porque acá han logrado vacunar a una enorme cantidad de gente. Yo diría que ya más del 50-60% de la población está vacunada, y eso, por supuesto, pese a que los rastros de infecciones siguen siendo altos, porque es inevitable que así sea, ha bajado muchísimo
la tasa de gente que termina siendo hospitalizada en grave estado o aquellos que fallecen. Entonces, de alguna manera, la política aquí, por lo menos, fue tratar de vacunar lo más rápido posible a la mayor cantidad de gente posible para tratar de minimizar el efecto tan terrible que tiene esta enfermedad, ¿no es cierto? Porque es inevitable que tarde o temprano uno se va a terminar infectando de la misma manera que uno se termina infectando de una gripe o de un resfrío, de lo que sea. El tema es cómo minimizar la posibilidad de que eso se convierta en algo potencialmente grave o mortal. Entonces, sí, se ha reabierto todo, sigue habiendo ciertos grados de cuidado y de protección que tienen más que ver con el sentido común que con otra cosa, como por ejemplo seguir usando barbijo en lugares cerrados y demás, pero la vida dentro de lo que sería la vida normal ha vuelto a sus orígenes con estas salvedades que son obvias, sobre todo lo que tiene que ver con los viajes y todo eso, ¿no? Volviendo al disco, el año pasado quedó trunca la presentación de Graffiti aquí en la ciudad de Rosario. Sigue en pie esa propuesta, sigue en pie juntarse nuevamente, hacer un show en vivo, presentar este disco en vivo aquí en casa, en Rosario. Siempre, porque, a ver, no creo que haya ningún artista que le interese grabar un disco o grabar 2 o 3 en este caso para después no mostrárselo a nadie. Es decir, la idea es siempre tratar de que el material llegue a la gente. No hay nada más lindo que después de haber podido componer tantos temas y demás, uno tenga la posibilidad de subirse a un escenario y poder mostrarlo. Graffiti en particular siempre ha sido una banda que se ha caracterizado por el show en vivo, por la polenta de los shows en vivo y demás, y esto no sería ninguna excepción. De hecho, es una excusa fantástica la de poder presentar el material lo más rápido posible. Ahora se nos juntaron los 2 discos, lo cual también está buenísimo porque el próximo concierto que hagamos va a durar 5 horas, calculo yo, entre los hits de la primera época, el disco anterior y pero bueno, ya está la gente trabajando con el material, los músicos ahí desde Rosario están trabajando ya con el material. Siempre la intención es tocarlo cuando podamos, en función de la flexibilidad y restricciones de poder yo, sobre todo, viajar a la Argentina. Estamos barajando inicialmente mediados fines de octubre, porque también hay que tener en consideración que Ariel está de gira con Miguel Mateos y hay que justamente encontrar un espacio donde estemos todos disponibles. Pero bueno, va a depender más de esa flexibilidad en las restricciones que de la buena voluntad nuestra de tratar de hacer algo. Estamos evaluando lugares muy lindos para poder presentarlo. Puede ser el Teatro del Círculo, el Astengo, puede ser el anfiteatro y demás. Es decir, los lugares sería lo de menos. Hay muchos lugares muy bonitos para hacer la presentación de todo este material, como estamos acostumbrados a hacerla. Solo queda que tengamos la suerte de que se pueda aliviar un poco esto y se puede hacer, ¿no es cierto? Mientras tanto, ¿cómo hacemos para escuchar este nuevo disco doble y el disco anterior también, Graffiti 3? Bueno, todo el material de Graffiti, hoy salió Infinito, por supuesto, está todo disponible en las plataformas digitales, está todo en Spotify, en iTunes. Por supuesto, hemos hecho muchos videos del disco anterior, Graffiti 3, y de este álbum también. Hay muchos más que están por venir, que los pueden ver también en la página oficial de Graffiti en YouTube. Siempre estamos llevando la información sobre lo que está por venir o lo que estamos por hacer, obviamente en el Instagram de Graffiti Oficial, pero lo importante es que esto ya está disponible en todas las plataformas digitales para aquellos que se quieran bajar una nota, un tema o 2 o 3 o todo el álbum completo. Está disponible, así que va a estar ahí, tanto ahí como en video en el canal oficial de Graffiti Oficial en YouTube. Bueno, mientras estábamos haciendo la nota, estábamos escuchando un poco este nuevo disco, así que bueno, los oyentes han tenido la suerte de ir escuchando este nuevo material. ¿Con qué te parece que nos podemos ir? ¿Con qué vamos a despedir a la gente? Mirá, estaría bueno, ya que habíamos hablado de eso, el tema ¿Quién? El tema en el que precisamente comentábamos que canta junto conmigo Richard Coleman,
Es un tema intenso, pero me parece que está buenísimo y me parece que Richard le dio también un color muy copado a la interpretación de ese tema. Me parece que está muy bien logrado y yo creo que a la gente le va a gustar, así que me parece un buen tema. ¿Quién? Perfecto. Eduardo, muchísimas gracias. Y bueno, te esperamos aquí en Rosario, esperamos a Graffiti arriba en el escenario para poder compartir toda la música que nos han regalado durante todos estos años. Un abrazo grande. Gracias igualmente, un saludo a vos, a todos los oyentes, gracias por el espacio para difundir nuestro material y sin duda que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuídense mucho. Chao, chao.